Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos aquí en Descodificando tus emociones. Mi nombre es Wendy Varela, soy terapeuta en descodificación biológica original y pues bienvenidos y bienvenidas. Te recordamos que nuestro teléfono en cabina es el 671-8530. Estamos en Heroico Colegio Militar, número 76, Interior 304, aquí en el pueblito Corregidora, en la ciudad de Querétaro. Envíanos, por favor, háblanos, mándanos mensajito, tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Si quieres que hablemos de algo en particular, por favor, estas son las vías de comunicación, el teléfono en cabina, o bien al WhatsApp 442-138-2892. También me puedes enviar un correo a wendy.terapeuta@gmail.com. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo desde nuestra plataforma de Facebook. Por favor, ingresa a la página, búscanos como Radio y TV3 Corregidora. Dale clic a me gusta, suscríbete para que no te pierdas nada de la programación. Y bueno, hoy, ¿qué tenemos preparado para ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que empezaron por ahí desde programas anteriores, algunas preguntas de patologías referentes al sistema musculoesquelético. Este es el tema de hoy, las enfermedades del sistema musculoesquelético. Y pues para no andar hablando de una patología y luego de otra, decidí como hacer un programa para que podamos entender cuál es la base de este problema que todos en algún momento tuvimos, desde la clásica torcedura de tobillo, el esguince, hasta un golpe, caídas, fracturas, hasta algo ya que hoy conocemos como enfermedades crónico-degenerativas. Entonces todos están agarraditos de la mano por un solo conflicto en general. Y pues hoy vamos a hablar aquí de esto, así es que no te vayas, quédate con nosotros. Y bueno, cuando hablamos del sistema musculoesquelético, nos vamos a referir siempre a este sistema que nos permite desplazarnos, que nos permite que tengamos movimiento, que nos permite hacer cosas, ¿no? Con nuestras extremidades, pero también desde la punta desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Tenemos diferentes necesidades y pues todo nuestro sistema musculoesquelético nos brinda el soporte, el apoyo, lo que se necesita para que nosotros podamos hacer X actividad o X movimiento. Pero también hablamos de un movimiento interior, que es todo lo referente al sistema de circulación. Entonces, para hablar como más en específico, ¿de qué partes de nuestro cuerpo estamos hablando? Bueno, aquí en el sistema musculoesquelético va a entrar los huesos, los ligamentos, los tendones, los cartílagos, los meniscos, la sangre, los vasos sanguíneos, el sistema linfático, lo que le llamamos en descodificación la tríada de la creación, que son una partecita del riñón, que es la parénquima renal, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Y también vamos a hablar de grasa y dientes, porque esto también es importante para que nosotros podamos hacer los movimientos adecuados y que necesitamos para X o Y función. Entonces, ¿de qué hablamos aquí porque ya saben que aquí en Descodificación siempre hablamos de conflictos? ¿Cuáles son los conflictos asociados a este sistema? Bueno, estamos hablando de conflictos de rendimiento, conflictos que nos llevan a una desvalorización, porque está implícito el movimiento que he explicado. Entonces, aquí
siempre va a estar en relación a una falta o un déficit. Es decir, a esto que me faltó, a esto que no pude llegar, a esto que no fui capaz, pero también hablamos de conflictos que están en relación a un exceso. Veamos algunos ejemplos para diferenciar. La falta de rendimiento o el déficit. No sé, un ejemplo podría ser: no fui lo suficientemente, y aquí incorporamos palabras, fuerte, capaz, hábil, suficiente, etcétera, para, por ejemplo, para pasar una materia. No fui lo suficientemente, no sé, inteligente, capaz, dedicado para pasar mi materia, la reprobé, ¿no? O para pasar X prueba de atletismo, cuando ya estamos hablando de algo físico, ¿no? Del cuerpo. Porque no nada más es en relación a algo físico, es en relación a lo que yo en mi más profundo sentir yo identifico como que no fui capaz. También lo encontramos en el área laboral. No pude conseguir un empleo, ¿no? Estaba participando tal vez en una vacante y no lo logré. Y esto fue algo muy fuerte para mí, lo viví a nivel de desvalorización. Pero también puede ser de que estaba tratando de conseguir una promoción, estaba tratando de conseguir, no sé, es que hay tantos ejemplos. Y lo vemos en el ámbito del trabajo, pero también en el ámbito familiar, en el ámbito personal, y bueno, cada persona. Ahora sí que aquí interviene mucho la manera en cómo vivo yo esto, ¿no? Por eso es que no todos vamos a tener problemas de desvalorización, problemas en el sistema musculoesquelético. Y aquí también hablamos de una estructura, pero bueno, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, eso es cuando hablamos de déficit o falta, ¿no? Y siempre en consulta me gusta hacer mucho el chiste de, pues bueno, es que esto es nada más de los humanos, los conflictos de desvalorización es de los humanos, porque nunca vas a ver a león que se ponga a llorar porque no alcanzó, a la liebre, ¿no? A la presa o al ciervo, lo que sea. Esto es enteramente una cuestión que experimentamos nuestra especie, que somos los seres humanos. Y entonces, para exceso de rendimiento, cuando no es que, lo hice muy bien y ya voy a tener una desvalorización. No. Aquí como para que se pongan en el tema de qué significa el exceso, es, por ejemplo, no debí de haber hecho ese gesto o ese movimiento. No debí, por ejemplo, haberme peleado a golpes, no sé, con mi hermano, con mi papá. Ese gesto estuvo muy mal hecho y entonces yo me siento desvalorizado de haber sido lo suficientemente capaz de poder haber hecho ese movimiento. Aquí es lo contrario. No debí, por ejemplo, esto sí que sucede mucho a nivel de coxis y de cadera, a nivel de sacro, que son conflictos puntuales que también tienen que ver su parte con un movimiento que implica la parte sexual. Aquí vamos a encontrar desvalorizaciones, por ejemplo, es un ejemplo, me sentí muy culpable de engañar a mi pareja, ¿no? No debí de haberla engañado. Y bueno, de esto que surge, justo como lo acabo de decir, los sentimientos, las palabras, lo que vamos a encontrar en el resentir, esta escucha que vamos a identificar en estas personas es, por ejemplo, la culpa, la impotencia, la incapacidad y al final el propio valor de uno mismo, que aquí culturalmente lo llamamos el autoestima. Entonces, cuando escuchemos de me siento culpable, de me sentí muy impotente, estas son palabras que van de la mano con un síntoma o una patología del sistema musculoesquelético. Entonces, váyanse aquí identificando cómo se expresan a través del síntoma, incluso de lo que vivieron un poquito antes de tener el síntoma, obviamente. Porque ahora voy a explicar cómo funciona en las fases de la enfermedad, cómo es que se da esto, cómo llegamos a tener una patología. Porque yo puedo tener tal vez un resentir de culpa, de incapacidad, de no fui lo suficientemente hábil, fuerte, para atrapar, para conseguir.
¿Y por qué alguien no lo puede tener? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo en relación a esto que estoy sintiendo? Ya en una enfermedad, propiamente dicho. En una primera fase, que es la fase fría, la fase de estrés, en este tipo de conflictos va a haber una pérdida de tejido. O sea, yo estoy viviendo esto, ¿no? Por ejemplo, estoy en la escuela y voy a pasar una prueba de atletismo y para mí es súper importante y tengo que calificar. Y entonces estoy con este estrés al tope, no es un estrés pequeñito que puedo gestionar, no, es un gran estrés. Y entonces constantemente me pongo a practicar y veo que no puedo llegar, ¿no? En una prueba, por ejemplo, de natación, que se miden por los tiempos, y no puedo llegar al tiempo, a la marca que yo me he fijado para poder calificar. Y entonces estoy con este estrés todos los días, durante un X tiempo, y este estrés, esta masa conflictual, pues va creciendo, se va acumulando. Y entonces, en esta fase activa, que si pudiéramos poner un microscopio, así como se verían nuestros tejidos, ¿no? Y recuerden, esto es a nivel de huesos, de sangre, de músculo, de tendones, etcétera. Dependiendo, ya se va a localizar en la parte del cuerpo donde yo esté viviendo el conflicto. El conflicto general es desvalorización, falta o exceso de rendimiento, pero ya le vamos agregando exceso de rendimiento, desvalorización en relación bueno, pues eso ya va a ser la parte del cuerpo específico. Entonces, estoy yo en esto y no lo alcanzo. ¿Qué va a pasar a nivel celular? Va a haber una pérdida de tejido, va a haber una necrosis, va a haber obviamente una disminución celular, va a haber una descalcificación y una osteólisis. Entonces, todo esto está ahí, en la fase de estrés. Se está reduciendo hasta que hay un cambio. Ya pude conseguir la marca, o ya pasé la prueba, o ya me dijeron que estoy súper bien, ya. Yo he conseguido lo que estaba tanto tiempo tratando de conseguir, y me sentía muy desvalorizado en función de no poderlo hacer. Y entonces va a entrar una segunda fase, que es la fase de reparación. ¿Y aquí qué va a pasar? Pues aquí, hagan de cuenta, si se lo pueden imaginar, aquí como que se hicieron hoyitos, ¿no? En el tejido, o en el cartílago, en el tendón, en lo que sea. Se hicieron estos agujeritos. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace esto en fase 3? Porque la función biológica es hacer más fuerte al hueso, al cartílago, al tendón, al final de que terminen las dos fases de la enfermedad, o de esta fase normal de hacer más y hacer menos, o hacer menos y hacer más. Entonces, cuando estamos en fase de reparación, ya hubo un cambio, ya eso se tiene que rellenar, esos hoyitos se tienen que taponar de alguna manera. Entonces, donde antes hubo una descalcificación, una pérdida de tejido, ahora estas se van a rellenar por un nuevo tejido, con la ayuda de las bacterias. Y obviamente que esto es súper doloroso y va a haber mucha inflamación dependiendo del grado conflictual que viví. Va a ser el grado de reparación, es directamente proporcional, y es de los procesos más tardados, más dolorosos en que hablamos de cualquier etapa o sistema del cuerpo. ¿Por qué? Porque el tejido, cuando va aumentando, cuando se va taponeando, cuando se va rellenando, va generando una presión, y eso duele muchísimo. Se edematiza aparte el área, aparte que hay un edema a nivel cerebral. Y bueno, como les decía, el objetivo de la biología es que después de haber salido de la fase de reparación, los órganos queden mejor reforzados, porque está obedeciendo a esto de que yo no me siento capaz. Entonces hay una ulceración. ¿Para qué? Para que después haya un taponeo. Imagínense como una carretera en donde y que el asfalto es tu cuerpo. Y entonces hay alguien arriba, que somos nosotros mismos, que estamos así de no voy a poder pasar por esa carretera, está muy mal hecha, así como voy a lograr pasar al otro lado. Y entonces el cuerpo, que es este asfalto, esta parte, por ejemplo el hombro, que está recibiendo este mensaje de
no soy lo suficiente, X mensaje que tenga que ver con mi hombro. Entonces, este asfalto, ¿qué va a hacer? Pues primero, ¿no? Como cualquier proceso de reencarpetado, pues se quita un poquito o se quita mucho, dependiendo del grado de necesidad. Y eso, en esa fase no hay síntoma, no hay dolor, ni nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el cuerpo. Entonces se retiran todos esos pedazos, todas esas irregularidades que nos sirven. Esta es una analogía. Y entonces después, cuando ya se hace el reencarpetado, ¿verdad? Ya se pone todo muy bonito. Es en esta fase en donde mi cuerpo va a haber una inflamación y va a haber un dolor terrible. Entonces, con esta analogía, lo que quiere el cuerpo es que al final no que tengas un dolor, no que la pases mal. Bueno, este es como un poco el precio que hay que pagar por tener un órgano mucho más reforzado, mucho más fuerte, y es a lo que el doctor Hammer le llamó órganos de lujo, porque después de una enfermedad o patología están mejor que antes que esta. O sea, después de que salieron de la enfermedad, están mucho mejor que antes de comenzarla. Y bueno, ya una vez ubicados en esta terminología de lo que implica, de los conflictos, podemos hablar ya en específico de algunas patologías. Algunos ejemplitos que yo he traído aquí. La verdad que hay muchísimos y yo traje algunos muy simples y 2 que 3 complejos, para que se den una idea ya de todo esto que hemos hablado en términos generales, cómo aterrizarlo o cómo lo aterrizamos ya en función de la parte afectada. Entonces, un esguince en el tobillo, ¿qué es? Es una desvalorización en la dirección que tomo o que no tomo. Es una indecisión. Es una resistencia a los cambios que se me presentan. Es una inflexibilidad en las nuevas direcciones en el futuro. Y el resentir, la vivencia es de no me siento capaz de ir por el buen camino. No sé si estoy tomando el buen camino. Entonces, todos los que se encuentren ahorita con un esguince de tobillo o con esto que iban caminando, que en ese momento se doblaron el pie, tuvieron ahí algún resbalón, identifiquen qué estaban viviendo un poco antes. Fue por el camino en sí, y les platico una anécdota. En alguna ocasión fui a andar en bicicleta a la zona de Huimilpan, que es una zona ahí media pues sí, tiene partes que son muy rocosas y la verdad es que no es algo que yo haga normalmente. Y entonces cuando estoy de frente a que tengo que pasar con la bicicleta por un camino lleno de piedras, pero horrible. O sea, yo dije, ¿me voy a matar? No, o sea, yo me imaginé en mi mente, me voy a empezar a rodar la bicicleta, me voy a caer, me voy a ir de boca, no me voy a romper aquí algo. No. Entonces estaba en esto de, ¿qué hago? ¿Me bajo o le pedaleo con la bicicleta? Y entonces en esta indecisión y en este estrés que realmente ese camino me generó, y estaba yo pensando, ¿de qué hago aquí? Pero es que, ¿quién me manda? ¿No? Todo esto. ¿Y qué ocurrió después? Se me dobló el pie, tuve un esguince de tobillo, que después, pues ya después de eso andaba yo con una inflamación tremenda, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo puede ser en el momento o puede ser, no necesariamente tiene que ser en ese momento que yo estoy viviendo la indecisión, y no tiene que ser del camino como tal. Este es un ejemplo. Puede ser que yo estoy viviendo algo en lo que no sé si irme en esta dirección o en esta. Y eso puede ser elegir una carrera u otra, elegir vivir en este lugar u otro. Estoy pensando si me voy a mudar o no. O sea, las direcciones pueden ser cualquier cantidad de situaciones. La artritis, esta es otra enfermedad. La artritis es la desvalorización en relación a un gesto o un movimiento que la persona hizo y que obviamente se siente en desvalorización respecto a esto. Las personas con este tipo de enfermedades suelen ser muy, muy críticas con ellas mismas y con los demás, obviamente. Tienen la tendencia obsesiva de fijarse en todo lo negativo. Después se instala aquí lo que se llama un conflicto autoprogramante. ¿Qué es un conflicto autoprogramante? Que, bueno,
la artritis se me ha desencadenado por un gesto o un movimiento, que yo me sentí desvalorizado, ya tengo la artritis, y después lo que me hace mantenerme en esa cronicidad, porque se vuelve algo crónico, es lo que llamamos el conflicto autoprogramante. Es decir, si yo lo tengo a este nivel, me voy a querer abrochar las agujetas o, no sé, abrochar el pantalón o ponerme un cinturón o ponerme los aretes y no lo voy a conseguir. Y entonces voy a entrar en lo que se llama que el mismo síntoma ahora me provoca estar en estrés, porque no puedo, y nuevamente me coloco en el estrés de no puedo, no lo puedo conseguir, me siento desvalorizada, inútil, etc., ¿no? Entonces es un círculo ahí vicioso. Y bueno, las patologías de hombro, que se da muchísimo. Porque aquí ya interviene la lateralidad. Para un hombre o mujer diestra, lo voy a decir así tal cual como va, hombro derecho, y si eres zurdo, pues nada más invierte el sentido de lo que voy a decir. Para una mujer o hombre diestro, el hombro derecho tiene que ver con soy un mal esposo, una mala esposa, no me siento reconocida en mi trabajo, no soy un buen estudiante, no puedo cumplir con lo que me piden hacer, y entonces lo que he explicado del tejido que se ulcera y que después se rellena es el hombro derecho. Para el hombro izquierdo, soy un mal padre, una mala madre, un mal hijo, una mala hija. Y entonces es esta parte que se va a estar rellenando y va a causar mucho dolor, mucha inflamación. Y entonces, si soy zurdo, pues nada más intercambio lo que yo acabo de decir. Ahí se intercambia el sentido. Para un zurdo es como, para un zurdo que tengo el conflicto del lado derecho, pues va a ser como el izquierdo, soy un mal padre, mala hija, y el del conflicto derecho, pues nada más se hace a la inversa, ¿no? Entonces, la rodilla, los conflictos con la rodilla, y yo lo estoy diciendo muy general, porque, ojo, aquí tenemos que saber muy, muy específico el diagnóstico. No es lo mismo el manguito rotador que tener una capsulitis, que tener una tendinitis, o sea, hay que tener el conflicto bien específico y obviamente otorgado por un especialista de la salud. La rodilla, de manera general, son todos los conflictos relacionados con el sometimiento, la obediencia, la sumisión, la oposición con resistencia. Por ejemplo, unos ligamentos cruzados es tener que elegir una dirección, tener que escoger hacia dónde me dirijo. Y por último, vamos a cerrar con este tema que por ahí se ha hablado mucho, que es la fibromialgia. ¿Qué es este padecimiento para los que no estamos como mucho en contacto con esta patología? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un dolor generalizado. Hay una hipersensibilidad en varios puntos y su causa, bueno, es desconocida, al menos para la medicina alópata. Como su nombre lo indica, si lo separamos, fibro es lo que se refiere a que afecta a las fibras, las cuales en descodificación las interpretamos como que están en relación a los vínculos familiares. Luego viene la parte de mio, que es músculo, que aquí vamos a agregar las palabras de impotencia, y al último algia, que es dolor, que aquí se agrega la palabra contacto impuesto. Entonces, la fibromialgia es un conflicto que tiene que ver con vínculos familiares, con impotencia y también con un contacto impuesto. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es un conflicto de doble obligación. ¿Por qué doble obligación? Son personas que están bloqueadas en historias familiares. Es por ello que aquí el conflicto será impotencia en las uniones o en las ataduras familiares. Es como lo está viviendo esta persona. ¿Por qué doble obligación? Porque por un lado me siento obligado a permanecer en esta familia que me somete a los compromisos familiares, que yo me siento con una fidelidad familiar fuerte, consciente o inconscientemente, y que por otro lado no lo quiero, me molesta. Entonces estoy ahí en una contrariedad.
La o las personas que quiero son al mismo tiempo mi o mis verdugos. ¿Qué tal? Entonces, si tú tienes fibromialgia, identifícate ahí con los conflictos familiares, esos vínculos que por un lado te sientes obligado a y por el otro lado no los quieres porque identificas que hay ahí una cierta molestia, un cierto daño que obviamente tú estás viviendo, como que eso está sucediendo, que te hace daño al mismo tiempo, ¿no? Es por eso se llama una doble obligación. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Yo te quiero invitar a que por favor, si te has identificado con esta plática que hemos tenido del sistema musculoesquelético, te pido que me llames y hagas una cita. Te recuerdo mi teléfono y WhatsApp, es el 442-138-2892. También puedes escribirme al correo wendy.terapeuta@gmail.com y te pido que te suscribas a mi página www.wendyterapeuta.com. Pues yo les deseo que tengan un feliz martes, feliz cumpleaños a nuestro director, Luis Estrada, y bueno, yo los dejo pues con el resto de la programación de Radio TV3 Corregidora. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta el siguiente martes. Radio TV3 Corregidora, cerca de ti.